Hola, bienvenidos a una nueva edición de Pulso Minero, este espacio que busca dar a conocer la industria con mayor capacidad de transformación en este país. Hoy hablaremos de un tema muy importante, la tasa de supervisión y control. Todo impuesto, toda tasa tiene que ceñirse a una base legal. En este caso, ¿se ha cumplido con esta base legal? Enseguida volvemos. Anécdotas, voces y minería responsable. Pulso Minero, explorando los desafíos e historias que construyen un futuro sostenible. Me complace presentar al doctor Juan Francisco Guerrero, un abogado constitucionalista de muchísimo prestigio, catedrático universitario. Juan Francisco, bienvenido a este espacio. La pregunta está planteada. ¿Esta tasa de supervisión y control cumple con la base legal para ser emitida? Gracias, María Eulalia. Un gusto compartir este espacio, este podcast contigo, con toda la gente que nos esté escuchando y viendo. La respuesta es clara y la respuesta es no. Tenemos que tener claro que en el Ecuador la Constitución, nuestra normativa, cuando se refiere a los tributos, nos habla de que existen tres tipos de tributos: los impuestos, las tasas y las contribuciones. En el caso específico de esta denominada tasa minera, se supone que al ser una tasa, debería ser algo que se paga como una contraprestación directa a un servicio que recibe quien lo paga. Por ejemplo, la tasa de recolección de basura cuando pagamos la luz. Exactamente, ¿no es cierto? O la tasa, por ejemplo, cuando cualquiera de nosotros tomamos un vuelo para irnos a Guayaquil, ¿no es cierto? Cuando tú compras tu pasaje aéreo, tú vas a ver que hay un pequeño rubro que habla de la tasa aeroportuaria. Precisamente por utilizar el puerto, el aeropuerto, por ser usuario del aeropuerto, tú pagas, ¿no es cierto?, al momento de comprar tu pasaje, esa tasa, y como contraprestación directa, tú puedes utilizar las instalaciones del aeropuerto para tomar tu vuelo. Ese es el concepto de una tasa. Un impuesto, en cambio, es también un tributo, pero en el impuesto no hay contraprestaciones directas. No es algo que las personas pagamos a cambio de una prestación directa y efectiva o individual. Por ejemplo, todos pagamos el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Por qué pagamos el IVA? Simplemente por hacer una compra de un bien o servicio, ¿no es cierto?, a título oneroso. No, tú no recibes por parte del Estado ninguna contraprestación directa, simplemente tú compras, por ejemplo, algo de comer y cuando pagas la cuenta, ¿no es cierto?, se agrega un rubro correspondiente al impuesto al valor agregado. ¿Cuál es la característica de los impuestos? Los impuestos precisamente tienen el propósito de financiar todos los gastos estatales sin que quien lo paga reciba una contraprestación directa. Pero por eso mismo, por esa naturaleza de que en el impuesto tú no recibes una contraprestación directa, la Constitución establece un límite. ¿Y cuál es el límite? Que los impuestos tienen que crearse, modificarse o eliminarse solamente a través de ley. Y no de cualquier ley, sino de una ley que tiene que ser propuesta por el presidente de la República. Aquello no ocurre con las tasas. Y precisamente mi respuesta que te decía es sencilla de por qué esta denominada tasa de regulación y control no cumple con el marco legal ecuatoriano, es porque no ha sido creada mediante una ley y mucho menos mediante una iniciativa legislativa propuesta por el presidente de la República. Estamos hablando de una tasa creada por la resolución de una agencia que se encarga de regular y controlar un sector, en este caso el sector minero, ¿no es cierto?, a través de una simple resolución. Es decir, vamos por forma hay una evidente transgresión. Por forma, esta tasa no es una tasa, es un impuesto que ha sido además creado de una manera irregular, no como tenía que haberse hecho. Sí, y creo que en esto es importante que tengamos claro para qué sirve esta supuesta tasa, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el propósito de esta tasa? Cuando uno revisa los documentos y cuando revisa la propia resolución en la que se crea, se establece que esta tasa tiene como objetivo principal, entre líneas, combatir a la denominada minería ilegal, ¿no es cierto? La minería ilegal que, como todos sabemos, no solamente que es una actividad irregular. En el Ecuador la minería ilegal es un delito y es un delito
muy grave. Así es. La pregunta es, ¿a quién le corresponde combatir el delito? Pues esencialmente a la fuerza pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. El combate al delito implica una contraprestación directa a algún ciudadano en particular. No, insisto, no es como veíamos como la tasa aeroportuaria, la tasa de recolección de basura o la tasa por alumbrado eléctrico, que yo ciudadano recibo un beneficio directo, personal, del cual yo me beneficio, obtengo un beneficio producto del pago de la tasa. No, no, aquí simplemente se quiere combatir una actividad ilícita. ¿Está bien que se combata esa actividad ilícita? Por supuesto que está bien. Y todos estamos de acuerdo. Creo que nadie duda al respecto. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde obtener los recursos para combatir esa actividad? Y esos recursos deben obtenerse, entre otras cosas, de impuestos, no de tasas, ¿no es cierto? Y los impuestos tienen que crearse a través de una ley. Y eso es precisamente uno de los grandes cuestionamientos que se está haciendo a este tema, que en realidad lo que se está pretendiendo es cobrar un impuesto o se está pretendiendo crear un impuesto a través de tasa. ¿Y por qué se lo hace a través de tasa? Yo supongo porque es más simple, porque supongo que requiere menos tiempo, porque no requiere todo un procedimiento legislativo, pero eso en el Ecuador implica que esta tasa tenga un vicio de inconstitucional, que sea inconstitucional por la forma. Ahora, tú ya lo esbozaste brevemente. El costo de esta lucha, que por cierto es una lucha contra la que nadie puede estar en desacuerdo, efectivamente, la minería ilegal es una peste que está esparciéndose por el país y hay que contenerla. Pero ¿a quién corresponde financiar esta lucha? A ver, esta lucha debe ser financiada por el Estado a través de los ingresos regulares que tiene el Estado. El Estado básicamente tiene ingresos que son tributarios y no tributarios. Y los ingresos tributarios tienen como principal fuente los impuestos. Tengamos claro, para combatir no solamente el tema de minería ilegal, cualquier otro delito, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, cualquier tipo de delito, lo que se necesita es sobre todo Policía Nacional, Fuerzas Armadas debidamente equipadas. ¿De dónde deben venir ese equipamiento? ¿De dónde debe venir esa capacitación? ¿De dónde debe venir esa contratación de personal? Pues del presupuesto general del Estado. ¿De dónde debe venir ese dinero? De los impuestos que tenemos que pagar todos los ciudadanos. No de tasas, porque las tasas, insisto, son contraprestaciones directas que tenemos que pagar cuando recibimos un beneficio directo en nuestra actividad, en nuestra vida diaria. Por lo tanto, si por ejemplo yo necesito contratar más personal para combatir a la minería ilegal, pues ese dinero debe venir del presupuesto, debe venir de un impuesto. Si yo necesito, como se dice, por ejemplo, vehículos para movilizarme, drones para supervisar, si yo necesito inclusive, ¿no es cierto?, equipamiento para dotar al personal que contrate, esos origen debe venir de un impuesto, no de una tasa. Cualquier contraprestación que yo pague por concepto de tasa debe ser una contraprestación que compense un beneficio directo que yo recibo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en materia de minería también hay tasas. Todos los que estamos en este ámbito hemos escuchado el famoso amparo minero, ¿no es cierto? Cuando pedimos que se haga ciertas labores de supervisión, de control, cuando detectamos que en una concesión que podemos tener hay una actividad, se puede pedir un amparo. Y obviamente, como ahí hay una inspección puntual a un lugar al cual yo solicito, tengo que pagar una tasa. Pero no puede ocurrir y no está bien concebido hablar de una tasa cuando lo que se busca es combatir una actividad ilegal en general, una actividad con la cual todos estamos de acuerdo. ¿Por qué? Y aquí creo que es importante, porque si no pueden haber unas distorsiones. Y es que el precedente que fija esta mal denominada tasa parte de que los sectores regulares, formales, legales, con todos los permisos, tienen que financiar el combate de actividades ilícitas. Eso no es lógico. Y justamente por ahí iba mi siguiente pregunta, porque finalmente queda claro que esto no es una tasa, es un impuesto, de acuerdo, pero si más adelante podría fijarse un impuesto, de todas maneras creo que aquí lo importante es hacer una reflexión. La carga financiera de este combate no puede estar en las espaldas de los legales.
Claro, es que mira, a ver, yo digo que el precedente es complicado y es un precedente peligroso. Y voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no es cierto? Uno de los problemas que tenemos en nuestro país son las construcciones ilegales. Lamentablemente hay muchas personas que deciden construir sin los permisos que generalmente otorgan los municipios, ¿no es cierto? Imagínense que el día de mañana se diga, ok, vamos a combatir las construcciones ilegales, pero para combatir las construcciones ilegales le vamos a cobrar una tasa al constructor formal, al constructor que sí obtiene los permisos. Parece un contrasentido, casi parece un castigo a quien realiza la tarea de manera regular, ordenada, adecuada, con todos los permisos. No hace sentido. ¿Cómo es posible que una actividad ilegal que, insisto, creo que todos aplaudimos que el gobierno tome la iniciativa de combatir la minería ilegal? Creo que ese es un cáncer, como tú mencionabas, una peste que nos hace daños a todos, porque solo son pérdidas, no pagan impuestos, contaminan, dañan el medio ambiente, alrededor se genera todo un ecosistema de delito. Todos estamos de acuerdo. Pero ¿por qué únicamente ese combate debe ser financiado por quien hace la actividad de forma correcta? No tiene sentido. Por supuesto que es necesario para esto obtener recursos, pero esos recursos deberían provenir de un impuesto. Y el impuesto, una de las características de los impuestos justamente es la generalidad, ¿no es cierto? Que se cobra a todas las personas o a un grupo de personas de manera general, no direccionada, como sí ocurre en la tasa. Los que nos están escuchando, y pues hablamos, por ejemplo, la tasa para usar un aeropuerto no la paga quien no lo utiliza, Claro. ¿no es cierto? Únicamente lo paga quien va a beneficiarse del uso del aeropuerto. Esa es la diferencia entre la tasa y el impuesto. Juan Francisco, desde lo legal, ¿tú crees que sin cambiar las reglas del juego, sin cambiar el marco tributario para el inversionista, crees o avisoras una solución que funcione para el Estado y funcione para la industria, que preserve la seguridad jurídica, pero que a la vez le facilite al Estado ecuatoriano una solución para financiar esto? Yo creo que la respuesta es sí, y creo que esa solución debe partir del diálogo. Yo en primer lugar espero y tengo una legítima expectativa que la Corte Constitucional evite que este tema prospere. Y para eso yo sí creo que la Corte Constitucional en este caso es muy importante que inclusive conceda las medidas cautelares que se han solicitado en las demandas de inconstitucionalidad, porque caso contrario resulta que una demanda de inconstitucionalidad lamentablemente puede tomar varios años y mientras tanto se está ya recaudando esta tasa, los efectos gravosos y dañinos, porque creo que en este caso hay efectos dañinos que puede provocar esa tasa, se van a producir durante esos años, y luego que la Corte eventualmente diga, sí, mira, esta tasa ha sido inconstitucional, pero ya generó todos unos efectos gravosos. Esperemos que la Corte El daño ya estuvo hecho. Sí, entonces necesitamos que la Corte frene ese tema. Finalmente, supongamos que hay voces del gobierno que digan, no, y más que del gobierno, del Arcom y del ministerio que digan, mira, esta tasa sí es legal, sí es constitucional. Bueno, que lo diga la Corte Constitucional, pero mientras tanto que no se inicien los procesos de cobro, porque caso contrario da la sensación de que, oye, primero cobro y luego veré si lo que hice es legal o es constitucional. Ojalá, yo sí tengo una legítima expectativa de que la Corte ponga un freno a ese tema. Y segundo, yo creo que el sector en general está abierto al diálogo y creo que eso es muy importante enfatizar. Yo no creo que el sector o nadie del sector no crea en que debe mejorarse el control, de que deben encontrarse la forma de que haya recursos para que ese control sea más efectivo, para que sea más eficiente, para que puedas llegar a donde no estás llegando. Yo creo que en eso hay un consenso en el sector de que efectivamente hay que mejorar el control y que hay que buscar los recursos, pero perdóname, el fin no justifica los medios. Es decir, esa búsqueda de recursos no puede ser a costa exclusiva de quienes cumplen la actividad bajo los estándares legales o, en este caso, utilizando un mecanismo que jurídicamente es inconstitucional. Creo que hay formas en que se puede conversar con el sector. Creo que si eventualmente es necesario, se puede expedir una ley que establezca efectivamente ya un impuesto con todos los requisitos y también cuidando mucho la proporcionalidad, porque eso es algo que no tenemos que olvidarnos. Uno de los ejes transversales de cualquier tributo de cualquier naturaleza, llámese impuestos, llámese tasas, llámese contribución, es proporcionalidad, porque cuando un tributo no es proporcional se vuelve confiscatorio. ¿Y por qué esta tasa es confiscatoria? Porque básicamente está
tasa inclusive le impone la obligación de pagar, ¿no es cierto?, a personas, a concesionarios, a titulares de concesiones que no están obteniendo ningún tipo de ingreso, ningún tipo de rédito. Entonces, cuando la Corte Constitucional ha dicho que cuando un tributo impone una carga excesiva a un administrado, a un contribuyente, una carga que inclusive impida el desarrollo de su actividad o disuada el que continúe con esa actividad, se convierte en un tributo que vulnera el derecho a desarrollar actividades económicas y el derecho a la propiedad. Entonces, yo siempre cuando hablo de este tema digo, imaginemos el siguiente escenario hipotético. Yo estoy invirtiendo con en un proyecto que me puede dar un beneficio, porque además en el sector minero... Estamos todos hablando de sabemos- los exploradores, para quienes tal vez no tienen claro las fases. En minería, las fases exploratorias toman al menos 8 años. Esas fases son las que determinarán si es que allí existe o no un yacimiento explotable. Dicho esto, No, y en la exploración, en esta etapa que yo digo que es de inversión, los ingresos que tú obtienes son ninguno. O sea, es una etapa en la cual lo único que tú haces es inviertes, gastas y gastas con el propósito de ver si encuentras un yacimiento que luego en una etapa posterior y cumpliendo una serie de permisos te permita obtener cierto tipo de rédito, ¿no es cierto? Entonces, si tú no estás teniendo ningún tipo de ingreso, si tú únicamente estás gastando, si tú únicamente estás invirtiendo, ¿cómo te puedo yo imponer un tributo muy gravoso, ¿no es cierto?, cuando tú no estás recibiendo una contraprestación? Ahí no hay proporcionalidad, porque lo lógico es que cualquier tributo sea proporcional a los ingresos que tú recibes. Esto, por ejemplo, la gente lo puede entender muy fácilmente con el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, gano muy poco, si yo gano, por ejemplo, menos de $10,000 al año, ¿no es cierto? Yo no pago impuesto a la renta. Yo pago 0 de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque mis ingresos son limitados y me permiten apenas cubrir mis necesidades básicas. Entonces el Estado dice, oye, yo no le puedo cobrar impuestos a quien no tiene los ingresos, sino mínimos indispensables para cubrir sus necesidades. Pero, por ejemplo, si yo gano $1,000,000 al año, seguramente yo voy a pagar una tasa de impuesto a la renta del 37%. ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo ingresos suficientes no solamente para cubrir mis necesidades básicas, sino para poder aportar, para poder cubrir los gastos que el Estado tiene. Entonces, esa es la famosa proporcionalidad. En este caso, resulta que yo le estoy cobrando la tasa a quien está ya explotando y obteniendo ingresos, pero también a quien únicamente está invirtiendo y solamente está gastando y no tiene ningún ingreso. ni una certeza de que va a tener un ingreso a futuro. Exactamente, y que luego del periodo de exploración, y eso es algo que muchas personas no visualizan, podría ocurrir que luego de invertir durante 8, 10, 5, 12 años, concluyo que el yacimiento económicamente no es viable y que no hay el suficiente, por ejemplo, el suficiente material como para yo poder llevar a cabo una siguiente etapa y obtener beneficios económicos. Y sin embargo, yo ya tengo que pagar. Y lo mismo ocurre con la minería, que es la minería artesanal, ¿no es cierto? Esos pequeños mineros a los cuales también se les afecta que en esta tasa no se considera el volumen también de su producción y se le impone una tasa tan cuantiosa que hace que su actividad simplemente ya no sea viable. Eso jurídicamente implica una violación del derecho a ejercer actividades económicas y implica una violación del derecho a la propiedad y se llama confiscación. Se nos va acabando el tiempo, pero no quiero terminar esta conversación sin tocar otro tema sumamente importante dentro de la protección de todos esos derechos. El derecho a la seguridad jurídica, etcétera. Hay otro que también hay que tomar en cuenta, que es el derecho al trabajo. Esta tasa, al ser confiscatoria, al ser desproporcionada, al ser inviable, va a generar una catástrofe en el plano laboral. Se va a dejar de generar empleos y los que ya están, en mucha medida, se van a tener que cerrar. ¿Por qué? Porque esas compañías, esos proyectos no van a poder seguir operando porque tienen que pagar una tasa. Desde ese punto de vista, Juan Francisco, ¿cuál es tu opinión? A ver,
Todo proyecto productivo, salgámonos un momento de la actividad minera, todo proyecto productivo, ¿no es cierto?, es viable siempre y cuando, luego de cubrir todos sus gastos, incluidos, por supuesto, los tributos que todos tenemos la obligación de pagar, genere una rentabilidad. Tan sencillo como que. Si producto del cambio de las reglas de juego, mis gastos, dentro de los cuales en términos generales estoy incluyendo los tributos, hacen que mi actividad deje de ser rentable, pues simplemente yo no voy a continuar con una actividad que lo que está provocando es que yo pierda dinero. Y cuando yo dejo de continuar con esa actividad, todas las personas que trabajan para mí y toda la cadena productiva alrededor de esa actividad se va a ver gravemente afectada y se va a reducir las plazas de trabajo y va a haber una violación del derecho constitucional al trabajo. Eso es evidente y por eso es que la Constitución establece como uno de los principios que regula el régimen tributario la proporcionalidad. Y justamente por eso es que la Corte Constitucional, y por eso yo tengo la expectativa de que la Corte analice esto con la celeridad que se requiere el caso, uno de los principios que ha desarrollado la Corte es, oye, la carga tributaria no puede ser de tal naturaleza que haga inviable la actividad. ¿Y cuándo una actividad es inviable? Cuando producto de esas cargas tributarias la actividad deja de ser rentable. Hemos escuchado los testimonios de muchas empresas, de muchas personas naturales que también se dedican a esta actividad, que explican que el pagar esta tasa hace que simplemente ya la actividad no sea rentable, que ya no es un tema ni siquiera de que no tenían presupuestado, es de que no tienen la capacidad de pago. Eso ocurre cuando el tributo es desproporcional. Y es por eso que creo yo que hay una legítima expectativa de que esto sea declarado inconstitucional, porque la verdad, se mire donde se mire, esta mal denominada tasa no es regular de conformidad con el ordenamiento jurídico ecuatoriano y con la Constitución. Más claro, imposible. Juan Francisco, yo quiero agradecerte mucho y también quiero recalcar una palabra que tú has dicho y que ya la hemos escuchado en este set, la palabra diálogo. Las cosas se resuelven con diálogo. Lamentablemente no ha sido posible entre las autoridades y la industria en este momento. Ahora la pelota está en la cancha de la Corte Constitucional. Es deber de los jueces preservar el orden jurídico y además preservar también los derechos aquí expuestos. Yo quiero agradecerte muchísimo, Juan Francisco. No, gracias, Marulali. Creo que es obligación también de la Corte preservar las plazas de trabajo. No tenemos que olvidarnos de aquello ahora que tanto necesitamos como país, trabajo, producción. Muchas gracias a ti por este espacio. Y a ustedes, nos veremos en una siguiente entrega. Adiós.